conectarse puntualmente. Vamos a dar un premio a Silvina Bosch, porque es la primera en conectarse. Supongo que el resto estará haciendo el setup para incorporarse, así que damos unos minutos. Vesna, agradecidos por que estés con nosotros hoy día para revisar el portafolio de AI de AWS. Hay No, gracias a muchas ustedes por la nomenclaturas, invitación. muchos modelos, muchos nombres de servicios y bueno, queríamos comenzar con nuestros partners revisando el portafolio y dándoles esta orientación que ya la vimos en varias presentaciones tuyas y nos parece que va perfecto para encauzar a nuestros partners en el trabajo con GenAI, ¿no? Y con Agentix y con tantos servicios que están en el portafolio. Entonces, Sí, damos de hecho la un par de presentación cambió un minutos. poquito. Bien, bien, bien. Sí, netamente porque, bueno, probablemente la que vieron ustedes hace unos meses se agregaron como nuevos servicios, entonces ahí vamos a pasar por todo lo que es nuevo también y que, bueno, como es harta materia también, los voy a dejar como invitados a que si les interesa alguno de los servicios también lo ideal es que puedan ir a sesiones de Deep Dive, así en este como hora que tenemos hablamos como muy por encima de todos, nos vamos a tener como o sea, una noción básica de qué hace cada uno. Pero ahí nosotros hacemos siempre sesiones de deep dive de cada uno de los servicios y de los conceptos que vamos a ver acá. Genial. Y no sé cómo se viene este tema en el reInvent, si va a haber mucho, todavía el año que viene Sí, va a no, ser se de viene bueno. muchas noticias. Sí, de hecho, Vale, vale. sí, hemos tenido sesiones exploratorias en estas semanas. Ya ahí el 2 de diciembre es el reInvent, ahí los dejo invitados también. Y se vienen ahí como cosas bien buenas. De hecho, nosotros trabajamos como por academia de servicio. Yo estoy en la academia de storage, por así decirlo. Y ahí hay nuevos anuncios que son bien relevantes, sobre todo como más que nada en beneficio de los clientes. Entonces, creo que esto está muy interesante, pero también vamos a hablar de lo que se viene y de lo que es la apuesta del 2026 para Amazon, sobre todo en IA. Interesante. Genial. Ahí se sigue incorporando gente y les agradezco la puntualidad. Vamos a dar un par de minutos y comenzamos con este recorrido que nos va a hacer Vesna por los servicios relacionados a GenAI en AWS. Y bueno, saber que justo, Vesna, nosotros tenemos planificados tal vez el 17 o 18 de diciembre continuar con lo que sería la modernización de bases de datos para apoyar lo que sería el desarrollo de soluciones de GenAI. Entonces, al parecer, con toda la transformación de la data y luego poder hacer este almacenamiento de vectores, que es lo que entiendo es lo requerido de las bases de datos para poder dar una respuesta eficiente en cuanto a tiempo, pasa por allí. Entonces, eso a mitad de diciembre, y aprovecho ahí a anunciarlo a las personas que están conectadas, vamos a tener ese siguiente webinar que trata de la modernización de las bases de datos en apoyo o como combustible a las soluciones de GenAI. Entonces, bastante interesante. Después les dejaremos saber los detalles y la invitación respectiva. Hay algo que también me llamó la atención y es que OpenAI firmó un convenio con AWS y entiendo que es por la infraestructura. OpenAI y AWS están en un agreement para utilizar la infraestructura de Amazon para lo que sería el desarrollo de nuevas soluciones de GenAI, ¿no? De Y de OpenAI. hecho, por ahí, para los nuevos modelos que salen, ahí lo ideal es que Amazon está aportando con la infraestructura para que si ellos puedan entrenar esos nuevos modelos en eso. Pero sí, es bien interesante. De hecho, tienen un partnership que ha avanzado mucho en los últimos días, o sea, y también en los últimos meses, semanas. Y nada, yo creo que es algo muy positivo para todos, en realidad es lo que apuesta Bedrock, más que nada de tener como la posibilidad, y bueno, igual lo vamos a ver, de tener la posibilidad de elegir ya sea el partner que uno quiera en términos de eh, quiénes son como estos grandes referentes de quienes crean estos LLM. Entonces, el que faltaba era en realidad OpenAI, que siempre el año pasado los clientes nos pedían como, oye, en esto OpenAI en realidad, y claro, se veía como si fuesen competencia, pero en realidad no. Y se creó este partnership que es como súper beneficioso para los clientes, y bueno, también para Amazon y también para OpenAI. Entonces,
va un poco en la línea de esta apuesta por Amazon de hacer como lo más fácil posible integrar modelos ya sea de Amazon o de alguno de sus partners. No sé cómo tú ahí lo Genial. ves, Víctor, como desde el lado más de partners o también para tus clientes. No, me pareció una idea genial y justo que refuerza como la posición de Amazon de ser la infraestructura para el desarrollo de las soluciones de GenAI, apoyando a los grandes desarrolladores de modelo y poniendo luego esos servicios a la mano de los partners para poder trabajar en soluciones. Pero me parece súper bien, súper bien. Ya estamos, creo que 5 minutos suficientes para que se conectara el resto de la audiencia. Entonces, Súper, te voy a proponer hacer un breve poll a la audiencia para saber qué tanto en este variado menú de servicios de Amazon para lo que respecta a Generative AI conocen, ¿no? Entonces, ahí vamos con una primera pregunta para nuestra audiencia y entonces revisar qué tan familiarizados están con este portafolio de servicios. Estamos preguntándoles qué tan familiarizados están con los servicios de IA generativa en AWS. Quisiéramos allí su amable respuesta. Allí el 17, el 33 ya votó. Si nos ayudan, por favor, a contestar la pregunta y así mostrar algún indicador que nos permita. Vale, allí vamos a dar 20 segundos más y revisamos el resultado. Ahí Ricardo, nuestro field leader de marketing, está ayudándonos con este tema. Vale, Rick, ahí está el minuto. Si podemos ver los resultados. Creo que se salió, pero dice, perfecto, ahí, Rick, gracias. El súper. 75% dice haber escuchado de ellos, el 25% apenas los está conociendo y bueno, no hay nadie muy familiarizado y igual no hay nadie que no los conozca. ¿Podemos ir a la siguiente pregunta, Rick? Para un total de 3 y ahí arrancamos. Vale, aquí viene, creo que se va a complementar con la anterior. ¿Has utilizado antes algún servicio de AI o Machine Learning en AWS? Opción 1 sería sí, SageMaker, sí, Bedrock la segunda, sí, Comprehend and Recognition o Poly en la tercera y no, ninguno en la cuarta. Ahí, si nos ayudan con su amable respuesta, allí tendremos ese indicador para que Vesna nos ayude a pasear por ese portafolio y poder darnos un detalle más preciso. Entonces, vamos a dar 5 segundos y vemos cómo estamos. Allí, por favor, Rick. Aquí viene. Listo. 50% ha utilizado estos servicios de Comprehend Recognition Poly, digamos, en la base de lo que serían los servicios de inteligencia artificial de AWS y ninguno, la mitad, no ha utilizado todavía o no ha trabajado con alguna de estas soluciones. Genial. Vamos con la tercera y ahí ya nos quedamos, le damos el paso a Vesna para que nos pueda llevar en este viaje. La tercera, ¿cuál crees que es el principal beneficio de la IA generativa para tu negocio? Opción 1, aumentar productividad. 2, reducir costos. Tercera, mejorar la atención al cliente. La cuarta, crear nuevos productos o servicios. Vamos ahí a dar unos segundos y ya con su amable respuesta arrancamos a trabajar todos estos puntos para que la gente que no lo haya utilizado pues ya tenga por dónde comenzar y pueda orientar su aprendizaje a lo que más le interese. Listo. ¿Podemos ahí, Rick? Entonces dice, número 1, aumentar la productividad y la que vendría luego sería crear nuevos productos o servicios. Bueno, excelente.
Entonces, como partner, estoy seguro que de aquí van a sacar buena info, buena información para trabajar en esos nuevos productos o servicios. Excelente. Ahí ya, sí, podemos dejar entonces a Vesna, Solution Architect de Partners en AWS. Agradecerle una vez más que nos acompañe aquí en este viaje y bueno, te dejamos Vesna para que puedas presentarnos este portafolio de servicios. Súper, gracias Victoria por la presentación. Feliz acá de darles este workshop y viendo ahí un poco las respuestas de las encuestas. Están en el lugar correcto porque la sesión de hoy día más que nada tiene un poco como objetivo poder pasar por todo el portafolio de AWS en términos de qué es lo que se ha hecho en servicios de inteligencia artificial. Pero también, si ustedes ya han atendido como estas charlas, por ejemplo, no sé, lo vamos a ver igual. Hace 3 meses atrás esta presentación cambió porque se han agregado nuevos servicios y nuevos conceptos a la apuesta que tiene AWS, sobre todo ahora a fin de año, para lo que se viene en el 2026. Entonces, acá también los invito un poco a que si tienen alguna duda, doy algún concepto que no entienden, por favor en el chat nos pueden hacer la pregunta, los vamos a responder. Lo ideal es que se queden aquí con una claridad mayor sobre qué es lo que nosotros ofrecemos en términos de IA, porque es importante y también cómo ligamos esto, como ahí bien dijo Víctor, a la próxima charla que es de datos y ya más de, bueno, bases de datos para poder un poco ayudar a la fundación de la creación de estos servicios de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, vamos a pasar como bien rápido por, como ahí por los años que la inteligencia artificial ha estado, más que nada, porque en realidad la inteligencia artificial viene hace muchos años atrás. Sin embargo, el 2023 salió un nuevo concepto que es Generative AI. Sabemos que dentro de la historia de la inteligencia artificial, ¿para qué nos servía al principio? Era para poder predecir cosas o clasificar. Por ejemplo, nosotros podíamos ocupar inteligencia artificial, no sé si se acuerdan ahí el 2019, no, 2010, 2020, en pandemia, cuando habían cámaras que podían clasificar si es que estábamos nosotros usando mascarilla o no. Esto por detrás funcionaba con IA y era una IA más tradicional. Entonces, o también de repente los bancos los ocupaban para poder predecir cosas, es decir, poder predecir si es que tú eras un buen candidato o no para un crédito hipotecario. Entonces, estas cosas se iban ocupando y era bien útil en el mercado, pero sale un nuevo concepto que es Generative AI, donde la IA cambia un poco la concepción y ahora no solo sirve para poder clasificar o predecir, sino que también para generar contenido. Y esto en realidad explotó, fue un boom en el 2023 y por eso nosotros decimos que el 2023 fue el año de las POCs. Todos querían usar Generative AI y habían como muchas preguntas exploratorias, es decir, ¿cómo empiezo? ¿Es segura? ¿Necesito como elegir un modelo? ¿Qué es un modelo? Y ahí un poco se fue madurando esta idea, el uso del Generative AI y también el año 2024 fue el año de empezar como para hacer cosas a producción. Esto más como de marcas que ya están como bien asentadas, o sea, asentadas en el mercado. Y en el año 2025 fue un poco, ahí siempre como con tecnologías nuevas tenemos nosotros una curva de aprendizaje, pero sino que también de uso. Y esta curva siempre llega a un punto donde hay un pic, porque todos lo quieren ocupar, pero ese pic empieza un poco a decrecer porque, y esto pasa el año 2025, porque empezamos como a hacernos preguntas como, ok, no la quiero ocupar porque es nueva, sino porque quiero en realidad saber si es que me sirve o no. Entonces nosotros decimos que el año 2025 es el año donde realmente yo quiero saber si es que la IA generativa va a crear valor en mi negocio. Entonces aquí empiezan otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a transformar nuestro nuevo negocio? Igual va un poco como a la última pregunta de la encuesta que les hicieron acá en LOL, donde empiezo como a ver para qué me podría servir. Y ahí muchos dijeron aumentar productividad o crear nuevos productos o servicios. Entonces, cada uno le ve como el valor a la Generative AI para, según lo que quiere el negocio. Y estas eran un poco las respuestas que se estaban dando en el 2025. Em, y ahora, a ver, déjame ver si cambió la presentación. Ahí sí. Ahora, más que nada, Generative AI empieza a salir como un poco con la idea de poder tener oportunidades de innovación.
Entonces puedo crear, como les decía, nuevas experiencias, puedo aumentar la productividad, puedo crear insights o también puedo generar nuevo contenido. Como por acá quizás algunos ya los han ocupado. Dentro de su día a día, cuando hablamos con algún chatbot, probablemente tenga un LLM por debajo que sea de algún proveedor que ustedes conozcan. Entonces, se empezaron como a generar hartos como casos de uso. Entonces, aquí tenemos como tres pilares bien importantes de cómo empezó como a darse la IA generativa en la industria. Entonces, como ven al principio, en la izquierda también se ocupó para poder mejorar la experiencia de los clientes, es decir, a través de chatbots, de asistentes virtuales, conversacionales, de analítica y algoritmos de personalización de contenido. También se ocupa un poco para poder mejorar la productividad y la creatividad de los empleados, es decir, se apuesta un poco para que su uso pueda ayudar a que tú hagas tu trabajo de forma más eficiente. Es decir, creando contenido mucho más rápido, haciendo resúmenes, escribiendo cosas, creando código, creando ciertos insights. Y también la optimización de procesos de negocio. Esto es importante porque siempre nosotros cuando hablamos con clientes abarcamos una de estas tres verticales y vemos dónde más se adecua la solución. Entonces, por ejemplo, acá en el último pilar vemos que se puede ocupar para procesamiento de documentos, para aumentar la data, para detección de fraudes o para directamente optimización de procesos. Entonces, por ejemplo, hay clientes que les interesa más optimizar procesos o en realidad hay otro que quiere un chatbot para sus clientes para así mejorar el engagement con ellos. Probablemente todos van a querer algo distinto que tengan que ver con alguna de estas verticales. Y ahí también Amazon ha como innovado harto en este sentido y también ha sido pionero como en el uso de estas herramientas, sobre todo porque, bueno, no solo las publica y las crea, sino que también ellos la ocupan en Amazon.com, que es el retailer como minorista que tiene Amazon de distribución. Y acá dentro, bueno, de Estados Unidos en realidad, ellos tienen tres herramientas súper potentes que sacaron en los últimos años que ocupan Generative AI por debajo. Una es Rufus, que es dentro de Amazon, tú tienes como tu Shopping Assistant, tu asistente de compras, donde él sabe, por ejemplo, lo que compraste las últimas veces y por lo tanto tiene como algoritmos de personalización, donde te da como insights de qué es lo que te gustaría comprar o probablemente qué podrías necesitar más adelante. Entonces tú le puedes ir haciendo preguntas, puedes ir actualizando el contenido y ahí el algoritmo un poco te va ayudando con eso, como con la experiencia de la compra. Y también empiezo como un poco con las reviews de los clientes. De hecho, ahora hay hartos retailers que lo están ocupando, donde no sé si han visto que, no sé, cuando uno va a comprar incluso a veces, no sé, en Mercado Libre o incluso en Amazon, hay una review que es el resumen de todas las reviews que hay. Entonces uno puede saber si es un buen producto o no, porque ya hay una IA que te está dando como ese resumen y no uno tiene que ir a leer así los 1000 comentarios para ver si es que en realidad es algo que me puede servir o no, sino que ya tengo como una concepción inicial de este producto. Y también Amazon Pharmacy, que es bien nuevo, donde te puede ayudar con el tema de las prescripciones y pueden ir a dejarte medicamentos a la casa y no es necesario que vayas a ir a una farmacia. Sin embargo, como que te pide subir la receta y Amazon va a buscar el medicamento, te da una opción, de hecho te dan como las opciones más baratas y luego las que sean más caras claramente, y ahí uno puede elegir el rango de precios que uno le acomode y eso te lo van a dejar a la casa. Em, y acá quiero como detenerme en algo súper importante que también como quiero enfatizar muchísimo, sobre todo si es que también van a ir como a la siguiente charla y por qué estas se conectan. El tema que dijo Víctor sobre las bases de datos. Aquí la data siempre va a ser el diferenciador. Nosotros cuando hablamos con clientes, probablemente ellos quieran hacer muchas cosas con ella. Sin embargo, tenemos que tener como bien claro que si no hay data suficiente, la solución o la aplicación que se va a crear va a ser muy genérica. ¿Por qué? Porque los LLM por debajo, cuando, no sé, probablemente han escuchado, no sé, los de OpenAI, los Llama, los de Cohere, los de Anthropic, em, han tenido como harto entrenamiento en mucha data. Sin embargo, esta data igual es genérica. No, ese algoritmo no sabe quién es ese cliente, ese algoritmo no sabe qué ha comprado ese cliente.
Entonces, lo más probable es que si yo ocupo un LLM de forma genérica, sí me dé respuestas genéricas y eso en realidad no me entregue valor. Si yo no tengo datos de mi negocio, este LLM probablemente no sea tan beneficioso ocuparlo, porque no va a dar como esa diferencia necesaria, sobre todo en el mercado. Entonces, acá véanlo y piénsenlo como un iceberg, literalmente, donde tengo como mi aplicación de Generative AI arriba, pero abajo literalmente está toda la capa de datos, es decir, de storage, de compliance, de gobernanza, de bases de datos, de analítica, de mis data lakes, y toda la integración de mi data que va a ser necesaria para yo poder darle valor a este aplicativo. ¿Y por qué es el diferenciador? Porque vas a ver de tus clientes, vas a ver de tus empleados. Entonces, es distinto que, por ejemplo, yo le pregunte a una IA que no está conectada a ninguna fuente de datos propia del negocio, que me recomiende un vuelo. Probablemente me va a recomendar vuelos muy genéricos o lo que él sabe que a la gente le gusta ir, como, por ejemplo, a vacacionar. Sin embargo, si no sabe mis preferencias, a mí probablemente me da una respuesta que a mí no me sirve. Entonces, acá, y siguiendo este mismo ejemplo, si yo, por ejemplo, conecto esta aplicación con mi data, yo como cliente vas a ver cuáles son mis viajes pasados, por ejemplo, vas a ver, por ejemplo, mi historial web, mis preferencias de vuelos, en realidad si me gusta viajar de día o si me gusta viajar de noche, si tengo un historial de poder tener vuelos largos que son de más de 13 horas, las promociones a las que yo me he suscrito y también data de probablemente viajeros que son similares o que tengan un perfil similar. En este sentido, si es que yo no tengo esa data, como les digo, yo no le doy el valor que necesita este cliente para poder generar un aplicativo de Generative AI. Entonces, allí, como ser bien enfáticos cuando estamos en conversaciones con clientes, uno es cuál es su dolor, qué es lo que necesita, pero también es, ¿tiene la data necesaria para poder cumplir o para poder suplir ese dolor? Entonces, son cosas que son bien importantes de tener en consideración. Ahora, lo que yo les decía anteriormente. Existe un stack de Generative AI en AWS. Ahí algunos conocen algunos de estos servicios, probablemente lo han escuchado. Y esta es la presentación que yo tenía hasta julio de este año más o menos, julio, agosto. Em, Sin embargo, esto cambió. Se empezaron a agregar nuevos servicios últimamente porque se empezaron a crear nuevos términos y esto es lo que se viene para el año 2026. Para el año 2025 nosotros hablamos mucho de Bedrock, hablamos mucho de Q, y en realidad son servicios que aún siguen en Amazon, pero se integraron a estructuras más grandes y otros conceptos que en la industria van a estar conversando el año 2026, y es como literalmente lo más nuevo que existe actualmente. Entonces, si a ustedes les interesa y lo estudian ahora, van a estar probablemente a tono con conversaciones que quieran los clientes el año 2026. Por eso es importante este tipo de instancias. ¿Por qué? Porque nosotros como dentro de los arquitectos en Amazon ya estamos como estudiando este tipo de conceptos y los clientes también. De hecho, tengo como muchas pedidas para nuevos servicios como por ejemplo QuickSeed, que no sé si no lo han escuchado o no, pero salió hace literalmente una semana y ya tenemos como reuniones con clientes que quieren saber qué es, quieren saber cómo les puede ayudar a su negocio. Y nosotros vamos directamente como arquitectos porque en realidad hay muy pocos partners que son expertos en esto. Entonces, lo ideal es que esto sea como más proactivo del lado de los partners y también en ese sentido como vamos a ver qué son. Pero si les interesa y quieren ser expertos, es una muy buena oportunidad porque es algo muy interesante y que se está dando sobre todo no solo en Amazon, sino que en todo el mercado de las nubes, o sea, de proveedores de nube y también de los proveedores de servicios que tengan que ver con Generative AI. Porque, como vimos anteriormente, y de hecho lo vamos a ver más adelante, el año 2025 nosotros quedamos con hartas deudas técnicas sobre los LLMs. Algunos no funcionaban tan bien como querían y, como les digo, quedaron muchas deudas técnicas y a los clientes quedaron como algunos con una mala sensación de estos servicios. Entonces, en realidad como del uso del Generative AI. Entonces, en realidad, este nuevo concepto que es el agent, como el agentic AI en realidad, es lo nuevo para poder abarcar más necesidades y poder tener mejores soluciones porque la IA puede ahora hacer cosas, no solo en realidad darte como respuestas genéricas o ser más consultiva o de creación, sino que ahora le empezamos a dar más responsabilidad de lo que puede y no hacer.
Entonces, acá varios dentro del poll, igual vamos a ir de lo que es SageMaker, de lo que es Bedrock, y finalmente vamos a retomar este tema de qué es como lo de Agent Core o el Agentic AI, qué significa y por qué es algo tan nuevo, porque en realidad es una apuesta para el 2026, ¿ya? Em, si vieron ahí un poco la diferencia, claro, en el diagrama anterior está SageMaker, está Bedrock, a Bedrock se le agregó el Agent Core últimamente, y se agregó algo muy nuevo que es Nova es Trans Agent. Y también, no sé si lo han visto, está Kiro, QuickSuite y Transform, que son los nuevos, en realidad hay servicios que los vamos a ir revisando. Pero tenemos que pasar siempre por la base, muy importante. SageMaker es nuestro servicio core y de hecho ahí me voy a devolver un poco, donde tenemos tres, o en realidad sí, tres capas, donde tenemos lo más bajo en la parte de infraestructura, la parte de el software como tal y la parte aplicativa. Esto está puesto de esta forma, de una forma muy intencional, porque va desde abajo hacia arriba, donde en la infraestructura yo tengo más capacidad de decisión de configuración y de programación. Entonces son en realidad servicios de más bajo nivel donde yo puedo hacer más cosas. Sin embargo, también tiene alta responsabilidad en necesitar con alto conocimiento de mi parte para poder, por ejemplo, entrenar un modelo desde cero. Sin embargo, tenemos una capa más arriba que es Bedrock, donde yo me centro en el aplicativo y no en realidad en entrenar modelos o empezar a codificar desde cero. Es menos personalizable que lo que está en SageMaker, sí, pero también el beneficio es que tiene un time to market mucho menor. Y ahora, más arriba en la capa de aplicativos, tú en realidad ahí en esos servicios son literalmente como un SaaS, donde tú simplemente instalas el aplicativo y lo conectas quizás a una fuente de datos y lo empiezas a usar. No eliges qué LLM está ocupando, como que todo es transparente para el usuario y toda esa capa de configuración lo hace Amazon de forma gestionada, ¿ya? Entonces, para que entiendan como un poco esa lógica de cómo funcionan y cómo van desde hacia abajo hacia arriba y por qué están ordenados de esa forma. Entonces, el primero que está como en esta capa base es SageMaker. Y SageMaker lo que hace es poder a ti gestionar todo el pipeline de creación de un modelo de IA. Y esto como concepto general que contempla Machine Learning, Deep Learning y Generative AI, ¿ya? Entonces yo puedo crear mis propios algoritmos desde cero, pero también puedo crear un Foundation Model desde cero. Puedo también hacer customizaciones a estos modelos y, como les digo, me permite tener toda esta gobernanza de el Machine Learning Ops, donde yo puedo empezar como les digo, todo el ciclo de vida donde yo creo el modelo, empiezo como a limpiar mis datos, los entreno, los pruebo y después los publico. Puedo hacer todo esto dentro de SageMaker, porque como les digo, esto es para casos netamente donde el cliente necesita un caso de uso muy específico que ni Bedrock ni que, por ejemplo, QuickSuite puede cumplir y necesitan algo muy personalizado para ellos. Y también que es importante como que exista la capacidad técnica para que se pueda crear esto desde cero, porque si no igual se hace complejo y muy largo y muy costoso. Em, ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Como les digo, Amazon SageMaker AI me permite poder trabajar en hartos como verticales de la inteligencia artificial, ya sea Machine Learning, Deep Learning o GenAI. Incluso como, y ahí para que vean un poco la diferencia desde cómo se trabaja, Machine Learning es más input de forma tabular, más estructurada. Deep Learning trabajamos con inputs más no estructurados, como por ejemplo, no sé, videos, audio y temas así, o incluso como el análisis de sentimientos de los usuarios, se puede hacer de esta forma. Y también GenAI, en la parte que yo les digo, ya es la parte más creativa de las verticales de la inteligencia artificial. Y ahí como dato, en caso de que lo lleguen a ver o es como algo que los clientes quieren, acá cómo se trabaja es distinto, para que vayan entendiendo como por qué es nuevo. Nosotros como con el Machine Learning clásico, incluso la forma de hacer deployment y testing es distinta que cómo se hace en la GenAI, ¿ya? Entonces son conceptos que si bien están englobados por el concepto de IA, se tratan de forma distinta.
Y otra cosa interesante que, como vieron en el diagrama abajo, está justo a la derecha, de hecho, acá lo voy a poner aquí de nuevo. Mm, Dentro de estos servicios, ustedes ven que ahí a la derecha existe algo que se llama como en cómputo, training y inferencia. Ya, ¿qué es eso? Training e inferencia, no sé si lo han escuchado, pero Amazon también hace como inversiones respecto a la infraestructura. Como ya hablamos con Víctor al principio, Amazon, por ejemplo, tiene un partnership con OpenAI para poder dar la infraestructura donde ellos van a crear sus nuevos algoritmos fundacionales, o sea, modelos fundacionales. Sin embargo, dentro de estas como nuevas creaciones, hace unos años ya, sacaron training e inferencia, que son em, chips diseñados específicamente para poder entrenar inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, ocupo SageMaker con un chipset de training o inferencia, eh, nosotros hemos visto que los clientes incluso pueden llegar a cortar los costos en un 50%. ¿Por qué? Porque es más costo eficiente correrlo con estos chipsets, porque Amazon es el que lo crea y lo disponibiliza. Entonces, por lo tanto, el precio es mucho menor, pero también como toda la infraestructura está hecha para que sea eficiente y funcione para training e inferencia, los procesos o procedimientos que van a correr por debajo van a ser mucho más rápidos y por lo tanto van a correr en menos tiempo. Eso también me ahorra bastante dinero si es que consideramos que, no sé, un modelo, en realidad una funcionalidad me demora 2 horas en poder estar lista. En realidad, si lo corro en la nube, me van a cobrar por esas 2 horas y también por la infraestructura que está detrás. Ahora, si lo corro en inferencia o training, que en realidad uno es para entrenar modelos y otros para hacer inferencia, si hago una inferencia que antes me tomaba 2 horas, pero con este chipset que es más eficiente, estoy demorando una, me va a ahorrar en 50% el tiempo de ejecución, pero también va a ser más barato porque ocupar inferencia o training dentro de los precios de AWS son mucho menores, ¿ya? Entonces, ahí un poco para que entiendan que muchas veces la parte de poder hacer eficientes estos procesos puede partir desde el nivel de la infraestructura, ¿ya? Y es algo que se puede hacer en caso de que el cliente lo necesite. Y ahí un poco seguimos como subiendo, donde vemos la parte de Bedrock. Acá es muy probable que lo hayan escuchado, este año en realidad ha sido el año de Bedrock porque hemos tenido muchísimos clientes nuevos, se ha empezado a desarrollar mucho este servicio y en realidad es uno como ya de los más famosos dentro de todo el stack. ¿Por qué? Porque fue, igual cuando salió fue muy revolucionario, porque en la industria no había como nada similar que te permitiera conectar estos foundation models a data que fuese tuya, que fuese como de forma rápida, en realidad, porque yo les digo que, igual con el ejemplo que les había dado de la aerolínea, si yo tengo un LLM que puede, por ejemplo, crear o responderme algo donde nosotros podemos a veces interactuar con ellos y lo más probable es que todos aquí lo hayamos hecho de preguntarle cosas, me da respuestas bien genéricas o de documentación que sabe o con data con la que fue entrenada. Pero en realidad ahí las empresas tenían la problemática de que no sabían nada del negocio de ellos porque no tenían su data. Entonces, la única forma anteriormente de poder conectar esta data era hacerlo de forma manual. Entonces, esto llevaba mucho tiempo y costo de desarrollo. Entonces, acá Bedrock nace un poco para poder conectar estas fuentes de datos, estos LLM, de una forma mucho más simple y rápida. No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de crear una knowledge base en Amazon Bedrock, pero en realidad es muy rápido. Yo subo mis documentos, se vectorizan y el LLM ya tiene un contexto para poder empezar a responder. Si bien es bien básico como este approach, es rápido y eso de repente como que es lo que uno necesita cuando quizás un cliente necesita como estas soluciones de forma como en poco tiempo y no en realidad demorarse 3 años en un desarrollo. Y en este sentido, ahí Bedrock lo que hace es, como les decía, que ustedes puedan crear aplicativos de Generative AI, pero con la facilidad y con esta apuesta de que ustedes pueden elegir cualquier Foundation Model que ustedes quieran a través de una API. Entonces aquí el valor que tiene Bedrock es poder customizar los modelos, como les decía, con su data, pero también poder elegir qué modelo yo quiero para poder desplegar mi aplicativo.
Entonces, bueno, y también tiene otras capas extras, como por ejemplo de gobernanza y seguridad, donde yo, bueno, lo vamos a ver igual, pero es algo bien completo, sobre todo como yo veo la IA como de una forma más general y no en realidad simplemente como levanto un modelo y ya. Entonces, en este sentido, como les digo, ¿qué es lo que permite hacer Amazon Bedrock? Es uno, elegir tu modelo que está funcionando por debajo, es decir, no sé, los de OpenAI, los de Llama, los de Anthropic, los de Amazon, cualquiera que tú quieras. Cada uno va a tener un coste distinto, entonces el hecho de que tú puedas elegir también te permite como poder elegir uno que quizás para un caso de uso no necesitas algo tan potente, sino que algo que sea más rápido y más barato puedes hacerlo y por eso optimizar costos y tiempos de respuesta. O si para un caso de uso necesitas un LLM que sepa muchas cosas y sea muy pesado, por lo tanto también va a demorarse más probablemente la respuesta y va a ser más caro, pero va a ser quizás más preciso en su respuesta y es lo que tú necesitas si estás dispuesto a invertir en eso. Entonces, te da como la libertad de elegir para varios escenarios y eso en realidad es lo que le gusta mucho a los clientes. También algo, como les decía, fue muy revolucionario porque te permitía customizar estos LLM con tu data. Y también tiene otra capa donde te permite tener gestión sobre la seguridad de los mismos. Y acá, como yo les decía, como en realidad tienes una elección de modelos muy grande y esta es como la slide como, vamos a ver la nueva, pero con la que nosotros trabajamos a principio de año, antes de que incluso, como ustedes vieron quizás en algunos anuncios por ahí en LinkedIn, que hace poco se hizo un partnership con OpenAI y ahora hay disponibles modelos de OpenAI en Bedrock. Entonces, en realidad, este portafolio no es estático, sino que es dinámico y puede ir cambiando en realidad y cada vez se van a ir agregando más partners. Entonces, en realidad, esto a los clientes les agrada mucho porque tengo la posibilidad de un día elegir un modelo de meta y si no me gusta, me cambio dentro de la misma plataforma a uno de Mistral AI o uno de DeepSeek, por ejemplo, o a los de Amazon o los de Anthropic. Entonces, em, es una apuesta en valor bien interesante. Y acá, por ejemplo, como en realidad se dio el 2025, el mayor uso en Bedrock fue sobre todo, como ¿se acuerdan los tres pilares que vimos al principio? En cosas bien similares, en temas de chatbot, de asistentes virtuales, analíticas de las conversaciones que tienen los chatbots con los clientes, generación de contenido, resúmenes, generación de código y al menos en mi caso personal ya había muchos de procesamiento de documentos. Es decir, por ejemplo, no sé, una empresa tenía siempre como subiendo facturas de forma manual en fotografías, pero les era difícil un poco guardar esa data. En este caso, el procesamiento de documentos era muy útil y era incluso como más eficiente que Textract en ese sentido, porque también, como al haber un LLM por debajo, tiene un entendimiento mucho más grande de lo que podría haber en esa foto y puede como sacar más probabilidades de qué palabra podría decir en algo que está escrito a mano, por ejemplo. Entonces, para casos donde quizás no sé, la imagen que subían ellos de una factura era muy borrosa, era mucho más probable que Bedrock supiera qué es lo que había ahí porque tenía mayor capacidad de interpretación que, por ejemplo, un Textile que es mucho más, por así decirlo, cuadrado, donde Textile, si es que lo han escuchado, otro servicio de Amazon, donde permite poder sacar palabras de fotografías o documentos PDF y otro tipo de documentos también, pero necesita mucho más precisión, por ejemplo, en la calidad de las imágenes. Bedrock no necesita tanto eso. Entonces, ahí les dejo eso como dato, que fue como el mayor aprendizaje de algunos clientes en 2025 sobre todo, y por qué ocuparían Bedrock en realidad en este sentido. Ahora, respecto a la seguridad, yo les decía que Amazon en realidad aquí se toma bien en serio la seguridad en todos sus servicios. Siempre van a ver como si es que van a usar un servicio que sea administrado o algo así, siempre hay una capa de seguridad que les permite a ustedes trabajar sobre eso. En este sentido, como aquí lo podemos ver de varias verticales, por ejemplo, en términos de seguridad o de compliance. Y acá lo que quiero que se queden, porque es como la mayor pregunta que nos hacen los clientes, es que si Bedrock llega como a mandarle la información que ellos trabajan a los terceros, por ejemplo, a Anthropic o al mismo Bedrock, para poder reentrenar estos modelos. Y la respuesta es no. La data jamás va a ser compartida ni con los proveedores ni con Amazon. En este sentido está aislada y
en realidad no va a volver a usarse como, no va a usarse para poder reentrenar los modelos. Entonces, tiene esta capa de seguridad que no es algo como que tú pagues para que Amazon no ocupe tu data, sino que en realidad es algo que ya viene de manera fundacional, ¿ya? Y también, ¿qué es lo que yo puedo hacer como cliente o qué es lo que yo puedo configurar en Amazon Bedrock? Son los guardrails, que en realidad yo puedo definir como, por ejemplo, no sé, si tengo un chatbot y un cliente está, imagínense, trabajando con soporte de su tarjeta de crédito. Y el cliente va y le pone los datos de la tarjeta de crédito, estos datos súper sensibles, que si nosotros le llegamos a guardar, nos podemos encontrar con un problema porque estamos guardando datos sensibles y si se llega como a filtrar, estaríamos filtrando toda la data de tarjetas de crédito de mis chatbots que en realidad fue como porque clientes empezaron a dar esa data y no deberían hacer. Entonces, Waterlist me permite tener como literalmente reglas donde yo le digo como, ok, si llegan a darte datos sensibles, así como un root, una edad, no sé, algún historial médico o datos de tarjeta de crédito, elimínalos o bien censúralos de alguna forma para que esto no llegue a guardarse. Por ejemplo, si yo quiero guardar como cliente mis interacciones en alguna base de datos o en algún data lake, finalmente como no quiero que llegue a la capa de almacenamiento sin que yo me dé cuenta. Entonces me da como ese tipo de facilidades y más control sobre lo que están haciendo mis agentes. Em, y ahí un poco les dejo como el resumen entre SageMaker, pero quédense con que uno es para desarrollo de modelos desde cero y otro en realidad es para el desarrollo del aplicativo. Uno va a tener un time to market menor que el otro, pero SageMaker, por ejemplo, me va a permitir más personalización, ¿ya? Y ahí finalmente ya llegamos a la parte de los agentes. Si ven, en Bedrock está, no sé, vimos guardrails o los modelos, pero hace poco se agregó la parte de Agent Core que tiene por esta vertical nueva dentro de la IA, que es, no sé, ¿se acuerdan que antes nosotros cuando estudiamos inteligencia artificial estaba como inteligencia artificial, machine learning? Dentro de machine learning existía el deep learning. Dentro del deep learning existe generative AI y ahora dentro del generative AI existe el agentic AI. ¿Por qué? Y se le agrega un poco a estos nuevos servicios. Como yo les dije, el año 2023, 2024 estamos viendo el valor de la IA. Sin embargo, existía mucha deuda técnica. Entonces, como, ok, los LLM saben mucho, me pueden contestar demasiado, pueden crear contenido, pero había mucha deuda técnica en como que los LLM no podían hacer cosas. Es decir, ok, pueden saber que un cliente está enojado, pueden saber que probablemente hay una factura de no pago, pero eso sí o sí había que pasarle, por ejemplo, una factura de no pago a un agente o a una persona que tuviese que hacer ese pago, ¿ya? Sin embargo, ahora podemos hacer que estos LLM hagan cosas. Y esto es como el concepto de AI agents, como em, acá le damos el poder a esta Generative AI de poder ejecutar tareas que tengan más responsabilidad. Entonces, acá les digo la deuda técnica y además porque los Foundation Models no tenían la habilidad de resolver problemas y ejecutar tareas. Ahora el Agentic AI sí. Y en este sentido nosotros tenemos como hartos conceptos donde vamos hablando un poco de la maduración de estos servicios y también de la maduración de los niveles de los clientes. Entonces, está bien AI y ahora lo que se viene en el 2026 y se va a hablar muchísimo y se va a empezar a desarrollar, y de hecho ya lo estamos trabajando con clientes, es la parte de Agentic AI, que es como una de las nuevas ramas de el GenAI. Entonces, ahí para que se queden bien con la diferencia, GenAI me sirve para crear contenido, pero Agentic AI me sirve para lograr como alguna tarea que yo necesite. Entonces tiene un nivel de independencia mucho más grande y también puede hacer como ejecutar workflows. Entonces, ahora, si ven en Bedrock dentro de su consola, van a ver que existe algo como que se llama Agent Core y eso me va a permitir generar, crear y orquestar agentes. Donde yo les puedo decir, por ejemplo, que vayan y ¿se acuerdan que vimos como el ejemplo de la aerolínea? Y así yo le digo como cliente a ese chatbot, oye, quiero que me agendes un vuelo de, no sé, de Chile a Buenos Aires, o sea, de Argentina este día y por favor búscame algo en este rango de precios. Probablemente antes no se podía hacer, pero ahora podría haber un agente detrás que fuese capaz de ir a buscar información y de ir a agendar vuelos. Y esto se puede aplicar como
al hecho de que tengan como más independencia a muchos casos de uso. Ahora, para anteponernos un poco a lo malo que puede pasar. Bueno, acá está la nueva parte de los modelos que están disponibles en Bedrock. Ven ahí que se agregó OpenAI y Qwen. Em, Acá no se preocupen, no ha cambiado nada. Podemos aún seguir como eligiendo los modelos que están por debajo. Sin embargo, ahora agregamos esta capa nueva de agentes. Y también está en esta apuesta como de que sea como bien personalizable para el usuario. Aquí, si es que no lo han escuchado, como los invito como un poco a poder investigar más al respecto. Nosotros igual hacemos más charlas específicamente de esto porque es bien interesante y algo que se está pidiendo muchísimo. Es que, ok, ya yo creo mis agentes y existen muchas formas de hacerlo. Existe como algunas distribuciones de AWS, pero también existen otros como protocolos genéricos que son open source, que son muy utilizados por los clientes, por ejemplo, los MCP Server, o también frameworks como por ejemplo o sea, los de LangGraph o los de CryoAI, que son para poder gestionar agentes, porque si yo gestiono un agente se me va a hacer muy fácil, pero hay compañías que probablemente para terminar una tarea necesiten 100 agentes o 50, y manejarlos o manejar esos workflows va a ser complejo, entonces necesito un framework que me permita manejar estos agentes. Entonces, en este sentido, LangGraph ha hecho un framework para esto, CryoAI también, y AWS también lo hizo y se llama Strand Agents. Y en esto me quiero enfocar un poco, porque acá arriba vemos los SK Agents, que está la parte de Strand Agents. Entonces, nosotros en Bedrock podemos hacer agentes, pero arriba sí o sí tengo que tener un framework para poder administrarlos. Eh, Bedrock me permite ocupar Strand Agents o otro como LangGraph. Eso es libre y en realidad es realmente como elección del cliente. Pero también me permite poder customizar netamente, poder en realidad quedarse con la idea de que me permite como gestionar estos agentes. ¿Por qué? Porque incluso como el año, bueno, este año, junio, un poco Gartner se puso como a investigar sobre esto y la conclusión a la que llegó es que el año 2027 al menos el 40% de los proyectos de agentic que hay van a ser cancelados porque les va a ser imposible escalar y manejar tantos agentes. Entonces, si nosotros empezamos a tener arquitecturas bien construidas desde cero, con una herramienta, algún framework que me permita gestionar estos agentes, se me va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Y finalmente, acá, no sé si ya lo han visto, de hecho esta semana tuvimos la semana de QuickSuite dentro de Amazon. QuickSuite, no sé si han escuchado antes QuickSight, que era una herramienta para hacer BI, es decir, para hacer dashboard y cosas así. Ya, QuickSuite se puso, o sea, sí, se embedió en una nueva solución que se llama QuickSuite, o sea, QuickSuite, donde en realidad no ayuda un poco como el juego de palabras porque son muy similares, pero en realidad acá a la parte de BI o de crear, no sé, tableros o poder conectar a la información, que antes era como Amazon Q. Amazon Q antes o sea, en realidad sigue existiendo, pero ahora se llama QuickSuite. Eh, Esta parte donde yo les comentaba que existe como dentro de los servicios de Amazon, ustedes tienen que conectar simplemente a la data y yo empiezo como a interactuar con un agente para que pueda responderme cosas o en realidad crear tableros y cosas así. Ya, ahora esto se llama QuickSuite y yo puedo tener mis datos y conectarlo con agentes de forma mucho más rápida. Ahí yo no tengo la personalización de poder elegir qué modelo tiene cada agente, sino que esto funciona transparente y tengo un time to market más bajo, pero también un costo más alto. Eh, y Quixit en realidad tiene como hartas cosas. Puedo conectarlo con data propia y tener como agentes de chat para poder responder en base a esa data. Puedo crear tableros en base a datos también y también ahí tiene como espacios colaborativos y cosas así para poder hacer una investigación o un research mucho más eficiente de esta data. Y acá también no solo funciona dentro de Amazon, sino que también se puede, como por ejemplo, conectar estos agentes a páginas de terceros. Por ejemplo, en este sentido, nosotros en Amazon, por ejemplo, tenemos Outlook para el correo nuestro y tenemos QuickSuite añadido a Outlook. Y lo que permite hacer, por ejemplo, es poder, no sé, darte un resumen de toda la línea de correos y te da un resumen de los puntos más importantes. O, por ejemplo, si tienes que responder a uno, te puede escribir como el esqueleto para que tú lo puedas ir
ahí escribiendo encima para que te ayude un poco a hacer más eficiente el trabajo y que si en un día tenés que, no sé, responder 20 correos, probablemente no tengas que estar tanto tiempo escribiendo la respuesta, sino que simplemente revisando si es que la respuesta está bien o no. Y claramente ahí la invitación es que esa respuesta esté escrita con más intención y que no se parezca a un chatbot que está respondiendo nada más, sino que en realidad hacerlo más personalizable, revisarlo, pero también ahí editarlo para que suene como más cercano y que te está respondiendo una persona claramente. Pero son cosas que te permite hacer, o Teams en el tema de las llamadas y cosas así. Y finalmente nos vamos por los últimos dos temas, que es la parte de desarrollo. Sí, dentro de Amazon Q, que son como esta parte de mis asistentes virtuales o de Generative AI, que me permiten hacer cosas, como por ejemplo, no sé, darme resumen de la data interna de mi compañía, o hacerme un onboarding, o responderme un correo. Acá existe otra suite que es Amazon Q Developer, que en realidad es un asistente que tiene como capacidad de agente, que en realidad no solo me puede responder documentación de AWS a nivel técnico, sino que también puede hacer deployments dentro de AWS. Es decir, si yo le digo levanta un S3 y tiene conexión a mi cuenta, lo puede ir a hacer, ¿ya? Entonces, este agente se puede instalar dentro de cualquier IDE, es decir, si ocupan Visual Studio Code, lo pueden ocupar sin ningún problema. Pero hace poco, hace ahí unos meses, también sacaron Kiro, que es un IDE es un Agentic IDE. De hecho, yo puedo ahí crear mis aplicativos en Kiro. De hecho, aquí lo podemos ver. Ahí les dejo un videito que es más explicativo, donde yo lo puedo descargar y le empiezo a decir como a esta gente, como empiezo a crear un aplicativo que tenga que ver con estas características. Entonces me empieza a crear el código, puede hacer deployment en AWS y está especializado para esto. Entonces, en realidad es bien útil y es muy rápido para sacar cosas. Entonces, como ven acá, me está creando los documentos, las conexiones a Jira. em, Acá lo vamos a hacer un poco más rápido, pero como ven, solo con prompts yo empecé a crear código y aplicativos. Entonces, en realidad es una muy buena apuesta para poder hacer más eficiente el trabajo de los desarrolladores. Em, y finalmente, acá Transform, que es otra de estas herramientas también para desarrolladores donde yo puedo modernizar cosas. Es decir, muchas veces las migraciones hacia la nube, yo tengo problemas porque tengo aplicativos en mainframe, tengo aplicativos en .NET que están deprecados, o tengo cosas en VMware muchas veces, que son difíciles un poco o sea, la mayoría es fácil, pero hay algunas que son más complejas dentro de la migración. Yo tengo una herramienta como Transform que me permite poder modernizar las cargas y así hacerlas más migrables hacia AWS de una forma más homogénea. Y acá es importante, como les digo, esta presentación se actualizó hace nada, ya estamos hablando de muchísimos nuevos servicios y acá los clientes y el mercado se está moviendo muy rápido al respecto. Entonces, acá la invitación es a que investiguemos estos nuevos conceptos para que tengamos conversaciones con los clientes del año 2026 y también, o incluso ahora a fin de año, que los clientes en realidad lo piden, pero nunca perdamos el foco en la seguridad, en la parte de seguridad. De hecho, aquí también pues, o sea, como otro beneficio que tiene AWS en términos de seguridad, que fue el em, primer cloud provider que anunció la certificación ISO 42001, que en realidad lo que te permite o lo que certifica esta ISO es un estándar internacional que te dice que las organizaciones que están creando o están desarrollando sistemas con inteligencia artificial tienen una responsabilidad mayor al respecto y cumple con ciertas normativas de calidad en estos desarrollos. Entonces acá los invito a probar y en realidad que siempre estemos como actualizados en este conocimiento, como en todas las verticales, y también ahí hacerle el hincapié a la charla que se viene. La data es el diferenciador. Nosotros podemos saber mucho de inteligencia artificial, de servicios de IA, pero la data sí o sí va a ser ese key diferencial. Em, y también dejarlos invitados a que si es su primer approach con inteligencia artificial, nosotros tenemos un servicio muy amigable a los usuarios que se llama Party Rock,
que está, literalmente es un playground que te permite como empezar a interactuar con Bedrock y tiene una capa gratuita bien amplia. De hecho, no es necesario que tengan un ID de AWS, pueden conectarse con su Apple ID, con su ID de Google también, y literalmente se crean una cuenta y pueden empezar a crear aplicativos con prompting, es decir, con lenguaje natural. Y pueden subir, por ejemplo, no sé, si quieren, ahí véanlo como literalmente que tiene como todas estas capacidades que tienen abajo, como de subir documentos, de tener un chatbot, de generar texto, imágenes. Y esto véanlo como Legos. Entonces pueden ir construyéndolos para hacer como sus aplicativos. Y yo les puedo decir que quiero crear como, por ejemplo, una aplicación que pueda subir todos mis archivos PDF o unos videos y los resuma. Entonces puedo crear este tipo de aplicativos bien chicos, pero que son bien potentes. Y aprovechen que sigue en una capa gratuita actualmente para que lo puedan aprovechar y usarlo. Y ahí tengan como este primer approach y puedan ahí también uno ejercitar en su prompting, porque eso también es algo que se tiene que ejercitar para que la IA sea igual bien precisa. Así que eso. Ahí vi a Víctor que está conectado. Gracias ahí por el link. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual creo que se vienen otra encuesta, ¿verdad? Sí, correcto, Vesna. Pero muchas gracias. Yo creo que voy a ver este webinar varias veces más porque me encantó todo el Harta paseo y información. como que sí, mucha información, pero súper precisa. Y ahora como que un poco mejor estructurado todo el portafolio de Amazon en AI y en GenAI y cómo llegar a los agentics. Así que súper, súper bueno. Te lo agradecemos. Y sí, vamos a aprovechar de hacer esta breve poll con nuestros auditores para revisar nuevos pasos, ¿no? Hacia nuevos temas que tratar, ojalá con tu ayuda, con la ayuda de los otros arquitectos de AWS. Entonces, Rick, no sé si podemos eh, sacar la pregunta. Aquí la tengo, si no, para lanzar. Acá va. ¿Qué tipo de contenido o aplicación te gustaría automatizar con IA generativa? Seleccione una. Textos, resúmenes, chatbots, correos, o imágenes o videos, o código o documentación técnica. Y la cuarta, análisis de datos o predicciones. Allí, por favor, su amable respuesta. Y esto seguro que es información que nos va a servir para programar los temas que vamos a revisar a futuro. Ya veo una buena cantidad de respuestas. Ricardo, no sé si me apoyas ahí en el cierre de la poll. Perfecto. Vale. Bien variado. Textos, resúmenes, chatbot, correo, un Sí, tercio, está bien código de dividido. documentación técnica, un tercio, análisis de datos o predicciones. Lo bueno es que para todo esto hay ya soluciones en el portafolio, ¿no? Entonces está bastante alineado con lo que puede hacerse. Vamos a la siguiente, Ricardo, por favor. ¿Qué servicio de AWS te parece más adecuado para comenzar con IA generativa? Pronostico que la primera, que es Amazon Bedrock, que lo explicaste pero muy en detalle, Vesna, te lo agradecemos. Igual que SageMaker, pero Bedrock ahora como que yo por lo menos lo entiendo mejor. Luego de tercera opción está Amazon Lex y de último Amazon Comprehend. Ahí a ver si nos ayudan con su respuesta. Listo, Ricardo, si nos muestras cómo quedó esto. Esta consulta. Vale, sí, yo creo que la explicación de Bedrock hoy hizo que todos lo consideraran como el punto de partida, el Bedrock Sí, para... es que en realidad también es el más amigable, entonces es un buen inicio. Genial, genial. Estoy seguro que tuvo que ver con la explicación que diste. Y la última, Ricardo, porfa. La última pregunta de esta poll sería, ¿cuál consideras el mayor reto para adoptar IA generativa en tu organización?
viendo que ahora, no sé, la IA es transversal en lo operativo, en experiencia del cliente, en optimizar procesos dentro de la empresa, en atender, digamos, tareas del día a día. Y creo que con esto tenemos 55%. Vale, Ricardo, vemos el resultado y ahí ya nos quedamos con el mensaje final. El resultado de esto es que hay costos de implementación. Y bueno, justo los servicios de AWS están para que se utilice de una forma óptima ese portafolio y podamos abaratar o bajar un poco esos costos de implementación. La siguiente en respuesta fue falta de conocimiento técnico. Para eso estamos, para ayudarles allí a poder hacerse con ese conocimiento técnico. Y la última fue la privacidad y seguridad de datos, que considero muy importante y que Vesna también lo destacó en su presentación. Todo lo que ya de base provee Amazon Web Services como elementos de seguridad sobre esa data que se va a utilizar para las diversas soluciones en los diferentes niveles de una solución que tenga que ver con inteligencia artificial. Excelente. Vale, con esto cerramos. Agradecerte, Vesna, de nuevo por tu ayuda, por este paseo súper interesante y súper detallado del portafolio de AI de AWS y quedar con ustedes, partners, para vernos el 18 de diciembre y trabajar este tema que ya anunciamos de la modernización de las bases de datos, de los datos en general, como combustible a las soluciones de inteligencia artificial. Entonces, les agradecemos y nos vemos el 18 de diciembre para continuar. Gracias de nuevo, Vesna, que estés muy bien. No, Buenos gracias a días a ustedes. todos y gracias por acompañarnos. Adelante, te dejo que... Gracias, que estén bien. Gracias, saludos, que estén muy bien.